quisiera compartir con ustedes algunas ideas de esto que hemos llamado Ciudadanos por la Integridad. Y se me ocurrió ponerle como cuestionamiento la pregunta de Panamá, la tierra prometida, porque este es un país que tiene recursos maravillosos. Yo hace muchos años vine aquí con mi padre, cuando tenía 10 años, y he venido recurrentemente a lo largo de todo este tiempo, y efectivamente soy testigo de excepción del maravilloso país que tienen ustedes, por múltiples razones que no viene al caso enumerar ahora. Y sin embargo, estamos todavía en Panamá, como en la mayoría de países de la región, en una situación que podemos decir de relativa inestabilidad y de gran complejidad. Y cuando uno se pregunta qué nos pasa, como aquel programa mexicano de humor de hace algunos años, hay varias respuestas para esa pregunta. Pero sin duda alguna, una de ellas es que lo que nos pasa tiene que ver con un problema cotidiano, frecuente, recurrente, de graves consecuencias, que es la corrupción. Y es posible que sea la corrupción aquel elemento que hace que no se pueda llegar a la tierra prometida. Veremos luego, repasando algunas cifras, lo que podría ser este país si es que no se desviaran recursos importantes y necesarios para cubrir necesidades básicas y generar las posibilidades de desarrollo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el impacto de la corrupción? ¿Por qué la corrupción tiene un efecto tan nefasto? ¿Por qué hoy día se le considera uno de los grandes problemas de la humanidad? Pero para poder responder esa pregunta, en primer término, hay que saber de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Y el problema es que no existe una definición de corrupción. Si vamos a los tratados internacionales, vamos a ver que ninguno de ellos define la corrupción. Si entramos a internet, seguramente en Wikipedia encontraremos la definición corta que hace ya más de 30 años acuñó Transparencia Internacional, que dicho sea de paso es la organización más grande del mundo en lucha contra la corrupción, está presente en 114 países. Y Transparencia Internacional nos dice que la corrupción es el abuso del poder conferido a una persona para obtener un provecho personal. En otras palabras, en esta fórmula breve que definitivamente no resume la complejidad del problema de la corrupción, lo que se nos dice es que incurre en corrupción quien antepone su interés personal al del bien común. Y cuando hablamos del bien común estamos hablando entonces de los intereses de una colectividad. Y es emocionante en este marco del día de hoy escuchar cómo un ciudadano de estas tierras fue capaz de anteponer el bien común a sus propios intereses personales, teniendo expresiones de solidaridad, siendo un profesional destacadísimo para poder apoyar a personas de escasos recursos antes que pensar en su propio desarrollo. Esa corrupción, que en resumen diríamos implica un desprecio a la colectividad, al interés de la sociedad en su conjunto, en estos tiempos de mundo global, de comunicaciones en línea, de altísimo desarrollo tecnológico, se ha transformado y se ha convertido en lo que también los especialistas y la propia Transparencia Internacional como organización especializada llaman gran corrupción. Entonces ya no estamos hablando de aquellos casos de corrupción administrativa, regular, histórica, de la que hemos padecido tradicionalmente en América Latina y en otras partes del mundo, sino de una corrupción que tiene tres características fundamentales. La cometen quienes tienen poder, poder económico o poder político, y porque tienen ese poder pueden movilizar ingentes cantidades de recursos, inmensas masas de recursos. Hoy día solamente en el caso Lavajato
se habla de una afectación de 50.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, esos actores poderosos que movilizan grandes cantidades de recursos, por lo mismo que desvían esos fondos y ese patrimonio, generan un impacto en el resto de las personas de la comunidad, en particular, por supuesto, en los más pobres. Se dice que la corrupción es el impuesto que pagan los pobres, porque son al final los que se ven privados de sus necesidades básicas. Es decir, la gran corrupción hoy día es un problema de derechos humanos y así lo está entendiendo la comunidad internacional especializada en la lucha contra este fenómeno. ¿Y por qué entonces esta problemática de la gran corrupción debe interesarnos a todos? En primer lugar, porque no solamente es un problema moral. Antes se pensaba que la corrupción tenía que ver con el mundo íntimo de la persona. Pero hoy día la dimensión social de la corrupción tiene una trascendencia inevitable. El Papa, el actual Papa, el Papa Francisco, tiene un libro escrito sobre la corrupción, al que ha llamado El pecado de la corrupción, y más de 8 discursos donde ha hablado de este problema. Y señala que el corrupto incurre en un acto que es muy difícil de corregir porque, dice él, no se da cuenta de su propia situación. Pero la gravedad fundamental de la corrupción, y en particular de la gran corrupción, es que tiene consecuencias directas en la vida de la gente. Por eso decíamos que era un problema que impacta en los derechos humanos. Hoy no cabe duda alguna que uno de los grandes factores de profundización de la pobreza en el mundo tiene que ver con este desvío de fondos que se genera por los corruptos. Si miramos lo que está ocurriendo alrededor nuestro en América Latina, Chile probablemente es el ejemplo más sorpresivo, porque todos pensábamos que era el país más homogéneo, con mayor estabilidad, con más desarrollo económico, y sin embargo, por el hecho de que suben 4 centavos de dólar el valor del transporte público, se incendia el país. Y de pronto nos damos cuenta que lo que hay detrás de eso, de esa supuesta estabilidad y de bonanza económica en Chile, es una gran desigualdad. Una pequeña porción de la población chilena tiene la mayor cantidad de recursos, mientras que una mayoría tiene muy poco. Y esa desigualdad, esa inequidad, en algunos casos siendo uno de los países menos corruptos de la región, conjuntamente con Uruguay, ha generado una amalgama. Entonces ahí ya no es un problema necesariamente de pobreza, sino de gran desigualdad. Pero la corrupción definitivamente profundiza la pobreza, impide el desarrollo, afecta a la gobernabilidad. Más grave aún, la corrupción mata. Y tenemos muchos ejemplos de esos, cerca y lejos de nuestra realidad. Cuando en Bangladesh colapsa una fábrica donde había 1.600 mujeres trabajando en esta fábrica textil, y se hace la investigación de qué pasó, se llega a determinar que el edificio cayó porque alguien pagó un soborno para que se pueda construir esa edificación en un lugar que no tenía las condiciones para recibir ese peso y esas características de edificación. Cuando en Honduras mueren más de 80 personas porque se les han hecho diálisis defectuosas y se investiga qué ocurrió, y se descubre que la empresa que ganó la licitación para hacer esas diálisis no tenía ninguna experiencia ni capacidad técnica, pero que pagó un soborno a un funcionario del Ministerio de Salud, esas 80 muertes son producto directo de la corrupción. Cuando en Buenos Aires, Argentina, se descarrila un tren y se va encima del paradero y mueren más de 65 personas, se hace la investigación y se determina que esto ocurrió porque alguien se robó el dinero destinado al mantenimiento de ese tren. Entonces la corrupción definitivamente tiene un impacto directo en la vida de la gente. No hablemos ya
de las poblaciones infantiles. En este país hace no muchos años ha habido un caso muy controversial que ha tenido que ver con alimentación de niños pobres y actos de corrupción. La corrupción entonces mata, enferma, impide que la gente tenga acceso a la salud o a buenas condiciones de salud, genera sin duda alguna dificultades para acceder a una vivienda digna, al agua potable, a educación. Y todas estas son consecuencias que se producen cuando alguien decide anteponer su propio interés personal al de una determinada comunidad. Ya no vamos a hablar, además, de los problemas que genera la corrupción en términos de gobernabilidad. Yo vengo de un país donde los últimos 5 presidentes democráticamente elegidos están involucrados en temas de corrupción. Tenemos en este momento uno condenado a 25 años de cárcel, otro detenido en los Estados Unidos esperando extradición, uno que estuvo en prisión y ha sido liberado pero probablemente va a volver, otro que está con arresto domiciliario y por último uno que prefirió suicidarse antes de ir a prisión ante la evidencia de que había incurrido en actos de corrupción. Un presidente del Perú ha tenido que renunciar. Tenemos hoy un presidente provisional que ha cerrado el Congreso porque el Congreso está infectado de corruptos. La población ha salido a las calles a aplaudir esa decisión que es, felizmente para nosotros, un mecanismo constitucional previsto. En el Brasil tuvo que renunciar la presidenta y otro presidente como Lula estuvo en prisión, condenado a 12 años de cárcel y hoy día ha sido liberado. En Guatemala hay un presidente y una vicepresidenta en cárcel. En El Salvador un presidente prófugo y otro que ha confesado en la cárcel que efectivamente robó millones y millones de dólares. Y podemos seguir con la lista. Aquí mismo tuvieron ustedes un presidente detenido en el extranjero, extraditado, traído a Panamá, juzgado y de pronto sorpresivamente liberado con el argumento de que no habían pruebas. Esto evidentemente no es un lunar, tiene que ver con una situación que escapa a un partido político, a una mala administración, a un grupo de personas que están incursas en actos delictivos. Esto tiene que ver con la forma como han sido organizados nuestros países, con la estructura que sustenta el poder, cómo se organizan los partidos políticos y por qué la gente va a los partidos políticos y son elegidos luego para llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, habiendo incluso normalmente prometido que uno de sus grandes objetivos va a ser la lucha contra la corrupción, se convierten en los primeros en tomar el dinero de los demás. Hay entonces aquí evidentemente una contradicción entre lo que es el sistema democrático que debería sustentar una sociedad que camine hacia el desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, por un sistema que lo que hace es reproducir permanentemente estas estructuras de corrupción que nos meten cabe y que impiden que salgamos hacia adelante. Fíjense que hemos tenido una década prodigiosa en América Latina la década pasada por el precio de los commodities. Muchas, decenas de miles de personas salieron de la extrema pobreza. Se han hecho inversiones en grandes obras de infraestructura, varias de las cuales han quedado truncas porque se robaron el dinero que debió haberse ido a terminar rápidamente el aeropuerto, el metro, los gasoductos, etcétera, etcétera. Cada país tiene sus propias historias de infraestructura que ha servido como cobertura para el robo. Esto entonces termina finalmente en una situación como la que estamos viendo en varios de los países alrededor nuestro. ¿Qué ha pasado en Ecuador? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en Bolivia? Explosiones de violencia, muertos, incendios, destrucción de la infraestructura del país, porque la gente frustrada sale a decir: esto no puede seguir así. Probablemente no es la mejor reacción, no probablemente, sin duda alguna no es la mejor reacción, la destructiva. Pero la violencia
es una consecuencia directa de estas estructuras de corrupción. En Transparencia Internacional todos los años se hace una encuesta que se llama Índice de Percepción de Corrupción, y en esa encuesta se mide a los países con un puntaje de 0 a 100, donde 0 están los países absolutamente corruptos, lo que llamaríamos estados fallidos, y arriba, en el tope de la tabla, en el 100, están los países que no tienen corrupción. Por supuesto, no hay ninguno. Cero corrupción es una utopía, eso no existe. Pero hay algunos que se acercan y otros que están muy lejos. Y en esa medición que se hace más de 18 años, se miden ahora 174 países, ocurre que hace unos 5 años la organización decidió pintar el mundo de color a ver cómo quedaba la foto. Y se decidió pintar de rojo intenso a aquellos países con mayores niveles de corrupción e ir bajando en degradé hacia un rojo menos intenso hasta un amarillo muy claro para aquellos países que no tienen corrupción. Y la foto del año 2017 es esa que está ahí. 2/3 partes del planeta está infectado severamente de gran corrupción. Y si ustedes miran América Latina, ¿qué ven? Todo rojo, menos 2 puntitos. Chile, y esta es una medición, la última, ahora se va a hacer pública la del año pasado, pero esta es la del 2017, Chile todavía no había explotado con los escándalos de corrupción que tiene hoy día. Muchos analistas sostienen que parte de lo que está ocurriendo en Chile tiene que ver con la corrupción de los últimos 2 años. Y el otro puntito amarillo es Uruguay, que efectivamente es un país donde no hay permeada una estructura de corrupción. Sin embargo, hay algunos cuestionamientos sobre el nivel de su banca y cómo ha servido como territorio para esconder dinero. Pero en todo caso, esa es la foto del mundo. ¿Quiénes están en las mejores posiciones? Los países escandinavos, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Holanda, y seguimos bajando. Luego trataremos de responder por qué es esa diferencia entre ellos y nosotros, porque si bajamos la foto a las Américas, lo que vamos a ver es esto. Sobre 100 puntos, el promedio de las Américas es 44. Estamos jalados, como decimos en mi país cuando uno lo desaprueba en un curso. Estamos por debajo de la mitad. Pero si sacamos de esa foto a Canadá y Estados Unidos, a Uruguay y Chile, el promedio del resto de los países, es decir, ustedes, nosotros los peruanos, Centroamérica en general y Sudamérica, caemos por debajo de 30. Es decir, estamos en el tercio inferior de la tabla, muy cerca a la posición de los estados fallidos. Por muchos años Haití ha sido el país que juntamente con Somalia y otros estados inviables, Sudán del Sur, tenían las peores puntuaciones. Este año Venezuela, por razones obvias, porque es una clientocracia la que está llevando adelante los destinos de ese país, ha caído también significativamente de su puntaje. Como seguro no lo ven ahí, les voy a contar que Panamá tiene un puntaje de 37 puntos sobre 100. Ya ustedes dirán si es un buen o mal puntaje. En realidad están un poquito por abajo de la media latinoamericana también. ¿Qué tenemos sobre Panamá? Me puse a buscar algo de información para entender por qué ese puntaje resulta tal. Y lo que encontré es que en el 2018 Panamá ha tenido el menor crecimiento económico desde el 2011. Se esperaba que creciera 5.2 y solo creció 3.7. Tiene que ver sin duda alguna con una tendencia de la economía, pero eso ha repercutido en un desempleo del 6% y de más o menos 600.000 personas trabajando en la informalidad. Y sin duda alguna, una de las respuestas de por qué ha caído el índice de crecimiento tiene que ver con la corrupción, porque la corrupción desincentiva la inversión.
Si yo soy un inversionista que estoy fuera y quiero poner mi dinero en algún lugar y resulta que para llevar el dinero un burócrata me va a pedir que le deje un porcentaje para que me deje entrar y después otro me va a pedir otro porcentaje para que me deje trabajar y después otro y su familia me pedirán algunos millones para que yo pueda seguir avanzando, evidentemente buscaré otros lugares donde no tenga esas trabas para poder invertir. Entonces, hoy en la teoría económica ya no hay quienes sostienen, como se sostuvo en el pasado, que la corrupción más bien era positiva, decían algunos, porque aceita el engranaje y permite que la economía se mueva. Hoy día el Fondo Monetario Internacional evalúa a los países para darles préstamos en función a sus indicadores de corrupción. El Banco Mundial tiene toda un área para definir si es que va a apoyar o no a determinados países en función también a los niveles de corrupción. Evidentemente hay una correlación entre corrupción y menor desarrollo económico. Esta filmina se ha desajustado, pero en realidad lo que está ahí contenido es una medición fresquita, es el barómetro global del 2019. Una medida, una encuesta, una investigación que hizo Transparencia Internacional y que ha publicado hace un mes y medio. Y respecto de Panamá, lo que dicen los panameños que han sido encuestados, porque esta es una encuesta a ustedes, el 56% de los panameños dicen que la corrupción ha empeorado en el último año. Quiere decir que ustedes son el quinto país más pesimista de la región. De todos los países latinoamericanos, Panamá ocupa el quinto lugar de aquellos que piensan que este año ha sido el peor año en materia de corrupción. Y el 90% de la población, 90%, piensa que la corrupción en el gobierno es un gran problema. La pregunta es, ¿cómo se puede gobernar si el 90% de los gobernados piensan que uno es un corrupto? ¿Cómo se puede cobrar impuestos si la gente va a decir yo no hago impuestos porque si los pago se los van a robar? Evidentemente ahí también se produce un problema de gobernabilidad. El 79% de los ciudadanos de este país considera que el gobierno está haciendo un mal trabajo contra la corrupción, versus un 57% en el 2017. Esto es antes del último gobierno, por si acaso. 79%, es decir, el 80% de los panameños piensa que el gobierno no hace un buen trabajo contra la corrupción. Y el 63% cree que el personal que trabaja en la oficina del presidente, en su mayoría o en su totalidad, son corruptos. Es decir, la falta de legitimidad que esto genera en las autoridades es tremenda. El 69, o sea, el 70% piensa que todos en el Congreso o la mayoría son corruptos. El 51% piensa lo mismo de los funcionarios públicos y el 80% cree que el gobierno está haciendo un mal trabajo para luchar contra la corrupción. ¿Qué traducen estas cifras acá? En primer lugar, una gran frustración. Pero lo más grave es que detrás de esa frustración se siente, se huele, se percibe una desesperanza. Esto es abrumador, que el 90% de la ciudadanía de un país piense que el gobierno es corrupto en los niveles en los que la mayoría o todos están involucrados en el problema. Porque esta sensación pareciera traslucir que no tiene salida. Esto en realidad se inscribe, como he señalado hace un momento, en una crisis de mayor dimensión, que es la crisis regional, la crisis de América Latina. Fíjense ustedes que en la década del 2010 América Latina solo creció el 2.2% versus 7 en Asia y 4 en África. Continentes que a veces miramos con desprecio, porque tienen niveles de pobreza o de gobiernos mayores que el nuestro, pero lo cierto es que están en una realidad económica galopante que nos puede pasar encima en cualquier momento. Las encuestas regionales señalan que solo el 16% de los latinoamericanos estamos satisfechos con la economía, y en el último informe del Fondo Monetario Internacional se ha señalado
que la corrupción es un obstáculo mayor en el desarrollo de los países. Entonces, no tengo que convencerlos más. Todas estas cifras eran para tratar de convencerlos que tenemos un problema, y tenemos un problema grave, y no porque lo diga yo, que vengo de un país con severos problemas de corrupción, sino porque las pruebas objetivas y los propios panameños así lo piensan y lo sienten. ¿Cómo se ha expresado esta crisis? Dos ejemplos nada más. Los Panama Papers de hace algunos años. Yo sé que esto ha generado mucha susceptibilidad en el país. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, pues porque ocurrió aquí, ¿no? Mossack y Fonseca no es de Gran Caimán, es de Panamá. Y en ese esquema de corrupción de las empresas offshore para movilizar dinero ilegal, en la mayoría de los casos, no todos por cierto, se vieron involucrados 74 jefes de Estado de distintas partes del mundo. Tuvo que renunciar al día siguiente el primer ministro de Islandia, después el primer ministro de Pakistán, estaba la reina de Inglaterra, Macri, Cameron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quien había facilitado estas estructuras para hacer posible el movimiento de este dinero ilegal era uno de los nuestros, uno de los países de la región. Y el segundo esquema es el de Odebrecht, que ya ayer ha cobrado una nueva cabeza en la región, que es la cabeza de la Procuradora General, que ha renunciado ante el escándalo de estas conversaciones impropias entre el expresidente, su hermano y ella misma, que evidencian una falta de independencia y que tendrán que ser investigados para ver qué ocurrió ahí. Solamente en el caso de Odebrecht, 12 países de la región se vieron involucrados y 2 países de África. Es la estructura de corrupción global más importante en la historia de la humanidad. De esos países, hay 16 expresidentes latinoamericanos que están prófugos, presos o investigados por corrupción, y uno muerto, en el caso del peruano, Alan García. Eso nos da una idea del tamaño de la crisis que estamos viviendo en este momento. Y ya no voy a volver sobre lo que está ocurriendo en las calles de varios de los países cercanos a nosotros. Es de tal magnitud este problema que Naciones Unidas ha planteado un plan para el año 2030. Se reunieron todos los países del mundo ahí en Nueva York y dijeron: tenemos que tener una agenda para empezar a resolver los grandes problemas de la humanidad. La agenda del 2030, que se llama de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los líderes del mundo han planteado 17 objetivos de desarrollo sostenible. Desde acabar con la pobreza, hambre cero, es decir, que no haya hambre en el mundo, resolver los problemas de salud, educación, igualdad de género. Y uno de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, tiene que ver con la corrupción. Hay que reducir a niveles dramáticos la corrupción y el soborno, porque efectivamente atentan contra la humanidad en general. Ese es el nivel en el que hoy se ubica el problema. ¿Y cómo se consigue un desarrollo sostenible? La primera pregunta es: con esta magnitud que acabo de presentar, ¿es posible salir de ahí? ¿Es un problema que tiene solución o no? Y la respuesta contundente es: sí se puede. Y sí se puede se ha convertido en un lema para muchas otras cosas, pero también funciona para este problema. ¿Y cómo se sale de una problemática de esta dimensión? En primer lugar, hay que recuperar la confianza. Uno de los efectos inmediatos de la gran corrupción es la pérdida de confianza, lo que los anglosajones llaman el trust. La confianza de los ciudadanos en sus autoridades, que ya hemos visto que está en niveles casi subterráneos, la confianza entre los ciudadanos, la confianza entre las autoridades, es decir, que podamos construir comunidad. ¿Y eso cómo se logra? Se logra, evidentemente, cambiando las estructuras, modificando nuestra forma de ser, empezando a mover el chip para que se genere un cambio cultural de una cultura de corrupción hacia una cultura de integridad.
Parte del problema de América Latina, a diferencia de otros países donde hay corrupción, pero que no tienen los mismos problemas que nosotros, es que aquí hemos normalizado la corrupción. Todos lo consideramos que es normal. Que un policía me pare en la esquina y que me pida algo para no poner una sanción, que un burócrata me cobre algunos dólares para poder moverme en expediente o darme una licencia. Esa normalización de la corrupción, nosotros hacemos mediciones en el Perú todos los años y hace 10 años que el resultado viene siendo más o menos el mismo. 75% de la población cree que la corrupción es normal, son indiferentes a la corrupción. Y cuando uno le pregunta a un peruano promedio qué es un soborno, una coima, dice es una contraprestación por un servicio recibido. Casi una transacción legal, normal. La diferencia entre España y Perú, entre España y Panamá, entre España y cualquiera de los países nuestros, es que en España hay mucha corrupción también. Todos los días en el diario El País o en la televisión española uno escucha escándalos de corrupción. Las tarjetas opacas, el fraude inmobiliario, el robo de la familia Puyol en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa corrupción española tiene una diferencia con la nuestra. Y es que es una corrupción de la élite. Tiene que ver con la corrupción de la élite política o la élite económica. Pero a un ciudadano español promedio no se le ocurre meterse la mano al bolsillo y ofrecerle 20 euros a un policía. Porque además si lo hace se va preso inmediatamente. A ningún ciudadano español se le ocurre poner 100 euros en un expediente para entregárselo al burócrata y que se lo agilice. Ellos no han normalizado la corrupción. Nosotros sí. Lo que quiere decir que tenemos un doble reto. Tenemos que hacer que nuestras autoridades, a quienes elegimos como autoridades, no traicionen la voluntad popular para beneficiarse ellos a costa de los demás. Pero también tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de pensar desde que estamos estudiando, nuestras familias, en nuestras relaciones cotidianas. Tiene que haber un tránsito de una cultura de la corrupción hacia una cultura de la integridad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, evidentemente con liderazgo. Y ese liderazgo no necesariamente es el liderazgo de las grandes autoridades, es ideal si contamos con liderazgo de las altas autoridades. En el Perú lo tuvimos en el gobierno de transición después de la crisis de corrupción de Fujimori. Vino un presidente de transición extraordinario, puso una voluntad política increíble y pudimos salir de ese hoyo que nos había tenido postrados por más de 10 años, el presidente Paniagua. Pero después volvimos a caer en la rutina del pasado. Y cuando no hay esa voluntad política, está la ciudadanía para generar la voluntad necesaria para que se produzca ese cambio. Y ahí podemos contar innumerables líderes anónimos, como hemos escuchado el día de hoy en un testimonio de cómo una persona en su comunidad ha sido capaz de liderar con su ejemplo y conseguir los logros que han sido reseñados el día de hoy. Ese es el reto para nosotros, para la sociedad civil, cómo identificamos y construimos esos liderazgos para recuperar la confianza, para empezar el cambio. Ahora en la reunión con los estudiantes alguien me preguntaba qué está pasando, por qué ocurre con todos estos movimientos. Aquí en Panamá se están movilizando los estudiantes, protestando por cambios constitucionales que efectivamente uno los lee desde afuera y son una atrocidad, la mayoría de ellos por lo menos. Esa movilización que ha generado que ahora haya una contrarreforma, que el gobierno se haya preocupado y se vaya a sentar con los actores para tratar de resolver ese problema. Eso es generar liderazgo y voluntad política donde no la hay. Y entonces ahí sí a todos nos cabe un rol. Ya no la posición cómoda de decir tengo un mal presidente, tengo un mal ministro, tengo un mal gobernador o alcalde o lo que fuera. Porque para empezar, ¿quién los eligió? ¿Llegaron ahí por generación espontánea? No, los elegimos nosotros. Y en la mayoría de los casos los elegimos sabiendo que son corruptos. La famosa frase,
roba pero algo hará, roba pero hace. Y eso evidentemente ya se probó hasta el cansancio que no funciona, porque roban y no hacen, o hacen muy poco, o lo que hacen no se compensa con lo que roban, por lo tanto no sirve. Ahí hay una primera responsabilidad: cómo ejercemos el voto, cuánto sabemos de nuestros candidatos. Ese liderazgo ciudadano, por supuesto, tendrá que completarse luego con un liderazgo político de las élites empresariales y de la propia sociedad civil organizada. Hay varios ejemplos alrededor que nos permiten comprobar que esto sí es posible. En el mundo, Hong Kong era una de las ciudades más corruptas del mundo, hoy día está en niveles de integridad asombrosos. Aquí en Sudamérica hemos visto el caso de Uruguay, Costa Rica, Chile, países cercanos a nosotros, donde efectivamente los niveles de corrupción han sido manejados muy por debajo de la promedia latinoamericana. En el África, Botswana es considerado un país ejemplar, teniendo los problemas que tienen los países africanos, porque buenas administraciones y una ciudadanía consciente fue capaz de movilizarse para lograr ese liderazgo que permitió recuperar la confianza y transitar hacia una cultura de la legalidad. Termino con esto. Ese señor que está ahí es un compatriota mío, recientemente fallecido, Julio Kotler, un gran pensador, y él decía: el problema no es que haya corrupción, el problema es que haya impunidad, que los que roban sigan robando y la gente no diga nada, y que entonces se conviertan en inspiración negativa para los que van a ir robando por debajo de ellos, y cuando vengan a ser reemplazados, y ahí entramos en una bola de nieve que no tiene cuándo terminar. Alguien tiene que hacerse cargo de este problema. Y entonces lo que tenemos que hacer es mirarnos al espejo, porque esos alguienes somos nosotros. Es nuestra responsabilidad si es que realmente queremos tener un país con futuro. Si es que realmente creemos que nuestros hijos y las generaciones futuras de panameños se merecen un mundo mejor, que permita que podamos pensar en el desarrollo, en la tranquilidad, en instituciones estables, y que un país tan rico como este, con todas las posibilidades que tiene, no se siga viendo permanentemente postergado. La pregunta es: ¿vamos a dejar ese reto para que lo hagan o intenten o nos mientan los mismos de siempre? Definitivamente no. Tiene que haber un momento de ruptura, y ese momento de ruptura lo tiene que generar la sociedad organizada, si es que podemos identificar a los líderes. Repito, hoy hemos tenido un extraordinario ejemplo de eso, que puedan coordinar, organizarse y plantear opciones de salida hacia adelante. Es posible romper ese círculo vicioso, es nuestra responsabilidad hacerlo y no mantenernos en esta posición de avestruz. Hay gente que cree que metiendo la cabeza a la tierra el problema desaparece. Y entonces huir de la problemática es la peor solución, porque lo único que hace es incubar el problema hasta que llega un punto en que se vuelve manejable. Esa necesidad de sacar la cabeza de la tierra, de identificar a los líderes, de organizarse y de generar la voluntad política para el cambio, empezando por nuestra propia forma de pensar, es la única fórmula que nos puede llevar hacia una salida razonable. De mi experiencia en esta materia, a la que le dedico mucho tiempo en los últimos años, es, insisto, que sí se puede. Me ha tocado ver comunidades que se han transformado y condiciones que han mejorado sustancialmente cuando la gente toma conciencia, se organiza, se empodera y empieza a exigir, porque a lo que no podemos renunciar es a tener una vida mejor. Y dejar esto en manos de los corruptos definitivamente nunca nos va a permitir tener una vida mejor. Sí se puede, hay que hacerlo, nos toca organizarnos, la responsabilidad está en cada uno de nosotros. Muchas gracias.